Fantástico. Bien. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Iniciamos esta semana nuevamente esperando seguir encontrando respuestas internas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender como individuos y como sociedad? Fundamental, ¿no? Entender sobre todo cómo sociedad colaboramos, y no solo eso, sino, admitir, sino individualmente cuánta revisión hemos hecho de nuestra vida, de nuestro ritmo de vida. Quizás estemos muy conformes con nuestra vida, o quizás estábamos en un ritmo tan vertiginoso que no nos deteníamos a plantearnos si ese ritmo, si lo que hacíamos, si realmente llenaba nuestras expectativas, o solo lo que hacía era cubrir huecos, ¿no? Sobre todo porque el ser humano tiene esta tendencia a cubrir huecos, buscar determinadas actividades para una manera de poder desviarse de lo que realmente le atemoriza, ¿no? Y ahí volvemos con el miedo, cómo el temor lo vemos en un montón de aspectos. Ya de por sí el niño, cuando nace, ya está en tal grado de vulnerabilidad que desde un comienzo ya siente de qué se trata ese miedo. Y ese miedo lo va a percibir a través de su piel, del tacto, porque el miedo se vincula con nosotros a través del tacto. Lo cual nos habla que hoy, que estamos separados, que no nos podemos tocar, que no nos podemos abrazar, es paradójico, ¿no? Este miedo que tendría que permitirnos estar contenidos, hoy lo que sentimos es separación. Bien, ahora vamos a trabajar primero el concepto de lo que es una emoción, para comprender cómo es necesario abordar el miedo, y hasta qué punto ese miedo que sentimos es real o falso. Que ustedes me dirán, no, siempre mi miedo es real. No, no necesariamente el miedo es real. Lo vivimos como algo real, que es distinto. Entonces, yo preparé una suerte de gráficos para primero comprender que nosotros no podemos dejar de nuestra ecuación de vida a las emociones fuera. Es imposible. Las emociones son una energía especializada que lo que nos posibilita es poder sentir, es poder vivir todas nuestras capacidades, poder movernos, pensar, y básicamente es experimentar. Sin emociones no existe experimentación. Es más, en el segundo cerebro que contenemos, las emociones son el catalizador necesario para que los recuerdos se registren dentro de nuestra base de datos. Sin emociones no hay recuerdos. Entonces, las emociones son necesarias, son primigenias y aparecen siempre ante un estímulo externo o interno. ¿Por qué hago esa aclaración de externo o interno? Porque existe un mundo exterior al cual nosotros a veces nos automatizamos,
y respondemos reactivamente frente a ese mundo exterior, y existe lo que es el mundo interno. El mundo interno es esa parte mía adentro, mi diálogo interno, eso que yo percibo como cierto. Si mi mente lo piensa, yo creo que es verdad, porque mi mente en ningún momento va a cuestionar eso que pienso. Por lo tanto, las emociones no identifican si eso está sucediendo realmente en el mundo exterior o es algo que yo estoy pensando. Es esencial comprender esto. ¿Por qué? Porque como la mente no identifica entre mundo exterior y mundo interior, y ahora nos vamos a adentrar básicamente al miedo, ahí pueden comprender cómo a veces nosotros tenemos un miedo que no sabemos qué respuesta dar. No solo eso, no lo identificamos como miedo o lo utilizamos mal. Y cuando digo eso es porque el miedo, que es una energía que es un sistema de alerta frente a una amenaza, a veces funciona como un sistema de alerta crónico, se cronifica. Y el miedo habitualmente se cronifica cuando nosotros hemos experimentado situaciones, básicamente desde pequeños, situaciones de riesgo, donde las emociones eran tan poco amables, eran disonantes, nos colocaban en una situación de riesgo, no podíamos ir. Te cortó tu voz, María, te cortó tu voz. Les decía, esta sensación que a veces el niño siente porque no puede gestionar sus emociones, hace que utilice un mecanismo psíquico de protección que gracias a él podemos llegar a adultos, que hace que el niño congele todo eso que siente. ¿Para qué? Para poder llegar a la adultez. Claro, al utilizar, que por supuesto que es un mecanismo que se activa solo, el niño por supuesto que no lo activa, pero al activarse ese mecanismo, sucede que no solo congelamos eso que nos distorsiona, o que nos hace sentir extraños, o con una posible amenaza, sino que nos congelamos con todas las emociones. Y ahí nos vamos a encontrar con personas que son muy pensantes, que todo pasa por la intelectualidad y le buscan una respuesta a todo y una explicación a todo, pero que no se permiten sentir. Pero no porque no quieran, sino porque no saben. Porque en algún momento de sus primeros años de vida, eso que los salvó, que les permitió sobrevivir, hoy es lo que les impide vivir. Entonces, el miedo es legítimo, es solo un sistema de alerta, exclusivamente. Pero en ese sistema de alerta es necesario identificar si ese miedo, que es como un gran monstruo, por eso busqué una foto que me parecía que era la adecuada, ¿no? Todos hemos sentido miedo, muchísimas veces sentimos miedo, hay distintos grados de miedo, por supuesto, desde un recelo hasta una sensación de cierta amenaza, de molestia, hasta que pueda generar un pánico, ¿verdad? Para poder identificar el miedo, y acá está la clave, primero tengo que saber diagnosticarlo. Pero ¿y cómo voy a diagnosticar el miedo? Bueno, las condiciones cognitivas con las cuales yo me encuentre
y la que ustedes encuentren en sí mismos, son los que les va a facilitar la posibilidad de admitir si ese miedo es auténtico o es falso. ¿Qué premisas tiene que cumplir el miedo para identificar si lo que siento es real o no es real? Bien, primero es necesario que pase la prueba de 3, el miedo, aunque les parezca insólito, ¿no? Y esa rueda de 3, esa regla de 3 indica lo siguiente. Primero tiene que cumplir con la plataforma de calidad. ¿Y de qué se trata la calidad? Si existe realmente un estímulo en el mundo exterior que esté de la mano de ese miedo, es decir, ¿existe realmente algo que sucede y yo estoy experimentando ese miedo como una respuesta legítima? Es la calidad. ¿Es cierto ese estímulo o es imaginario? Fundamental. El 90% de los miedos que sentimos, y eso está estudiado, proviene de suposiciones, de lo que imaginamos a futuro, porque por lo general el miedo está vinculado con lo que me imagino que puede suceder ante ciertas situaciones. Claro está que si me estoy por caer de un piso 22 y me tengo que agarrar de donde sea, ese miedo va a hacer que yo reaccione, que active. Si yo no tengo la capacidad de registrar ese momento que es de vida o muerte, me muero. No me puedo quedar congelada. Entonces, ese miedo auténtico es una acción, me conduce a una acción para poder salir de la situación de amenaza. Pero si no cumple un grado de calidad, es decir, no hay un estímulo, me lo marco, es muy probable que haya un supuesto en mí que lo esté generando. Fíjense que yo estoy hablando de un supuesto, Tiene que cumplirse esta regla de 3. Luego vamos a evaluar el punto 2, que es la intensidad. Y acá vamos a registrar que la intensidad está vinculado con el grado, la proporción de lo que siento. ¿Está en coherencia con el supuesto estímulo? Ese es el segundo punto. Si yo tengo miedo a cruzar la calle y no viene ningún auto, y tengo un miedo, tengo pavor de cruzar la calle, porque en algún momento de mi vida tuve una situación de un accidente que un auto me atropelló, mi cerebro grabó ese enlace, esa secuencia, y es muy probable que si yo no lo haya resuelto, no lo haya gestionado emocionalmente, eso en el cerebro quedó grabado como una situación de calle, cruzar la calle, muerte o accidente. Entonces el cerebro va marcando en gramas, que son unas estructuras de alerta, y eso hace que cuando yo me encuentre ante un evento similar, quiero cruzar la calle, mi cerebro automáticamente va a activar esa secuencia de recuerdo donde cuando crucé la calle fui atropellada. Por lo tanto, la intensidad no está vinculada con un hecho actual, sino está vinculado con un hecho no resuelto, no gestionado emocionalmente adecuado. ¿Cómo se gestionaría adecuadamente la emoción? Bueno, hay que trabajar dentro de ese episodio, para eso se hacen las reconexiones neuronales, que es lo que trabajo en consulta, a través de la hipnosis ericksoniana, se lleva a la persona a esos eventos traumáticos
para poder disolver esa emoción, neutralizarla e implantarle una emoción que permita seguir conduciendo su vida normalmente en el presente. Si no, va a suceder que esa emoción traumática que quedó congelada en el tiempo va a estar interviniendo en cada situación del presente y de los posibles futuros, donde haya un evento similar en respuesta, en acción. Tengo que cruzar la calle. Ahora tenemos el tercer punto. El tercer punto es la duración. Yo puedo sentir miedo y ese miedo es legítimo, es esta respuesta, esta alerta que mi cuerpo empieza a activar para que me lleve a la acción, pero esa duración tiene que ser limitada. Es decir, en el momento que estoy viviendo una situación de amenaza, tengo que aprender a gestionar de manera adecuada. Si tengo un león que está viniendo al acecho, obviamente que lo que tendré que hacer es correr. Muchas opciones no tengo. Pero si yo puedo evaluar, lo haré a través del cognitivo. Entonces, ¿auténtico o falso? ¿Es el miedo que estoy sintiendo? ¿Es un miedo que está exacerbado? ¿Es un miedo al futuro? ¿Es un miedo a que no sé qué voy a hacer? Porque ahora estamos todos confinados, ¿no? Y mucha gente se está planteando cómo va a seguir luego que salga de este confinamiento. Creo que esta es una reflexión para todos. Reevaluar cómo nos podemos reinventar cada uno en su oficio, cada uno en su tarea cotidiana, con todo lo que dejó pendiente, tanto en vínculos, tanto en responsabilidades financieras. Entonces, es esencial comprender que hay gente que vive atemorizada en el minuto a minuto, es decir, tiene un miedo que está cronificado. La cronificación del miedo sucede cuando no fue contenido en sus primeros 7 años de vida ese ser. Entonces no se le ha enseñado a gestionar adecuadamente un miedo que es legítimo y ese miedo lo acompañó como parte de su ser. Está muy identificado con ese miedo. Entonces, primero, para poder gestionar el miedo, lo primero que sugiero a todos los que me están escuchando es que hagan toda una lista de todos los miedos que tienen. Traten en lo posible de no reprimir ninguno, desde los miedos más banales, los más que consideran que no tienen sentido colocarlos, hasta los miedos más profundos, esos miedos que son hasta indecibles, ¿no? Y luego de eso, aprendan a categorizar cuántos de esos miedos son supuestos y cuántos miedos de lo que escribieron son reales. La suposición hace que nosotros ya imaginemos dentro de nuestro campo de posibilidades el futuro, por lo general, más extremo, el más amenazante, el más doloroso. Por supuesto que si tuviéramos pensamientos de ese tenor sin consecuencias en nuestro organismo, bueno, digamos, estamos imaginando futuros posibles. Pero el tema es que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, es decir, ingresamos una idea a nuestro cerebro, eso genera inmediatamente una respuesta bioquímica. Y ahí el organismo no identifica si esa respuesta bioquímica es falsa o es auténtica, de acuerdo al miedo si es falso o auténtico. La respuesta al organismo llega. Si todo el tiempo estoy temerosa por todo,
continuamente estoy cronificando un alto contenido de adrenalina, noradrenalina y cortisol en mi organismo que continuamente me va a intoxicar. Por lo cual mis capacidades cognitivas van a ser nulas o, digamos, van a poder actuar de una forma más o menos posible, pero sin elegir las mejores opciones. Ustedes recuerdan que nuestro cerebro cognitivo es el que identifica, evalúa, planifica, califica y sobre todo observa el mundo antes que reaccione. Es decir, tengo que evaluar dónde estoy hoy, con qué recursos cuento, pensar en qué lugar me quiero posicionar, en qué momento estoy de mi vida, y replantearme todo, cada carpetita de mi vida. ¿Esto que estoy haciendo, lo hice por miedo o lo hice por pasión? Porque lo que hacemos por pasión nunca contiene miedo. Y es más, como el miedo es un elemento, es una emoción legítima, nosotros no podemos quitar ningún aspecto de nuestra vida, no podemos quitar el miedo, es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque el miedo es como nuestro compañero de viaje que está continuamente como una baliza funcionando y determinando si estamos evaluando las consecuencias, si es saludable lo que estamos haciendo, si es suficiente por hoy, y es también el identificarnos, ¿no? No con el miedo, identificarnos con una energía que viene, nos advierte y continúa al lado nuestro. Pero al nosotros no saber gestionar ese miedo, no entender que esa energía viene nada más para que evaluemos antes de actuar y que no reaccionemos como animales, como mamíferos que somos, pero animales salvajes que no tienen capacidad cognitiva, es decir, no piensan, no evalúan, no planifican. El miedo, si no, queda atrapado en nuestro organismo y vamos a hacer todo con miedo. Si hay miedo en nuestro organismo, si lo hemos cronificado, no tenemos capacidad de sentir placer. Nos va a impedir la capacidad de poder evaluar nuestro mayor bien, porque estamos tan intoxicados por el miedo que nos imposibilita la vida que merecemos vivir. Por lo tanto, la propuesta que les hago es que evalúen cuánta de toda esa lista que harán de todos sus miedos, cuánto es auténtico, cuánto es falso, cuánto está sobredimensionado. Y les aclaro algo, ese miedo siempre está con nosotros para enseñarnos algo, enseñarnos que tenemos que hacer una acción distinta para que de ese modo el miedo pueda seguir siendo nuestro compañero y no nuestro enemigo. Quedan unos minutitos más y me gustaría, si ustedes están de acuerdo, primero agradecerles a toda la gente que está ahí y después preguntarles si hay alguien que desea preguntar algo. A ver si... A ver. Si está pausado el micrófono. Bien, a ver.